Los 7 milagros ocultos de la Escritura que transformarán tu fe, verdades divinas reveladas. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Dios entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, junto con algunos utensilios del templo de Dios. Estos fueron llevados a la tierra de Sinar y depositados en la casa del tesoro de su Dios. En medio de este tiempo de desconfianza y opresión, un joven hebreo llamado Daniel se encontraba cautivo en la corte babilónica, enfrentando un destino incierto. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, pronto demostraría que su carácter y su fe eran más valiosos que cualquier tesoro del palacio. Se le ofreció una dieta real, lujosa y llena de manjares impuros según la ley de Dios. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. «Permíteme», dijo a los encargados, «comer legumbres y beber agua». Con sabiduría, buscó la manera de honrar a Yahvé sin provocar la ira del rey. Esta elección fue un acto de valiente resistencia en un mundo que exigía conformidad a toda costa. Daniel no estaba solo en su lucha. Junto a él estaban sus fieles amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se unieron a él en este compromiso a la lealtad divina. Juntos formaron una unidad inquebrantable en medio del esplendor babilónico, donde el miedo y la presión eran palpables. Las trompetas resonaban en el aire, convocando a todos los súbditos a adorarse ante la imagen de oro erigida por Nabucodonosor. Aquellos que desobedecieran serían lanzados a un horno de fuego ardiente. El temor se reflejaba en los rostros de muchos, pero Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes. Su fe ardiente se transformó en un faro de esperanza. A medida que avanzaba la presión, la atmósfera se tornó densa. Los corazones de los hebreos palpitaban con incertidumbre. Algunos deseaban ceder, mientras que otros permanecían en silencio. Pero la voz de Dios era más poderosa que cualquier decreto del hombre. Cuando el edicto fue proclamado, Sadrac, Mesac y Abednego, con inquebrantable determinación, confesaron: «No serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». La ira del rey estalló en llamas, amenazando con consumir su fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los jóvenes hebreos fueron llevados ante el rey, y desafiando toda lógica, fueron arrojados al horno ardiente, cuya temperatura era letal. Pero en medio del fuego, la visión del rey se nubló. ¡Qué escena tan sobrecogedora! En lugar de ver a los tres, Nabucodonosor observó 4 figuras, y la cuarta era como un hijo de dioses. Mientras las llamas danzaban, ellos se paseaban en el fuego, sin sufrir daño alguno. Sus vestiduras no se quemaron ni olor a humo había en ellos. Al ser liberados, el rey, asombrado y tembloroso, proclamó la grandeza del Dios de Daniel. No hay otro Dios que pueda librar como este. Así, la fe de estos jóvenes hebreos fue testimonio palpable del poder de Yahvé. Un legado que resonaría en los corazones de muchos, incluyendo a los hebreos dispersos en la diáspora. Y así termina este capítulo de la fe. Pero la historia no concluye allí. La pregunta eterna resuena: ¿qué compromisos estás dispuesto a hacer por tu fe?
La historia de Daniel y sus amigos nos invita a enfrentar nuestras propias pruebas y a descubrir que, incluso en los hornos de fuego de la vida, Dios está presente, aguardando para revelar su gloria. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el misterio de lo que Dios tiene reservado para aquellos que se mantienen firmes en una tierra de ídolos y altares paganos. El despertar de un nuevo día en Babilonia trajo consigo la calma superficial que escondía un latido constante de ansiedad en el corazón del pueblo hebreo cautivo. Tras la impresionante liberación de Sadrach, Mesach y Abed-Nego del horno de fuego ardiente, un eco de asombro recorría las calles. Sin embargo, la victoria sobre el fuego había sido apenas el principio de una creciente confrontación entre la fe y el poder humano. Daniel, quien observaba todo desde la distancia, sabía que el desafío para su pueblo aún no había terminado. Mientras los candelabros de oro del palacio reflejaban las primeras luces del amanecer, se encontró en profunda oración, clamando por entendimiento y dirección. «Señor, ¿qué significará esto para nosotros?», suplicó, su espíritu aterido por la incertidumbre que aún envolvía a su gente. Un día, mientras se encontraba en su lugar habitual, vio lo que parecía ser una sombra oscura cruzando la sala del consejo del rey. Curioso, se acercó sin ser advertido. Allí, los príncipes de Babilonia murmuraban en voz baja, con rostros que reflejaban desprecio hacia los hebreos. Un príncipe, de tono burlón, proclamó: «Han visto la maravilla en el horno, pero ¿qué pasará si el rey exige más de ellos? El verdadero desafío se avecina». A medida que las palabras resonaban, Daniel sintió un escalofrío. Había una fuerza oscura que se estaba moviendo en el trasfondo, un plan diseñado para destruir la fe y el compromiso de su pueblo con Yahvé. Era con el fuego que se habían enfrentado, pero ¿qué harían si la prueba se tornaba más sutil, más engañosa que la llama? Cuando el consejo del rey se disolvió, Daniel corrió hacia sus amigos. En la intimidad de su habitación, discutieron el temido rumor que ya había comenzado a circular. Se les ordenaría participar en un banquete que honraría a los dioses de Babilonia. «¿Cómo podemos comer y beber en la mesa de estos ídolos?», preguntó Sadrach, angustiado. Cada uno de ellos sabía que este acto sería más que simplemente una invitación a la glotonería. Sería una declaración de lealtad a un rey que despreciaba a su Dios. En medio de su conversación, Daniel tomó un momento para recordar el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, un sueño que revelaba el futuro de las naciones. «Dios nos ha dado sueños», dijo. «Él tiene un propósito en todo esto. No debemos temer. Lo que hagamos ahora puede afectar a todos nuestros hermanos. Debemos ser valientes». Esa noche, en plena oscuridad, Daniel y sus amigos se unieron en oración, pidiendo a Dios el poder de resistir el desafío. Pero el miedo a la opresión comenzó a filtrarse en sus corazones. Mientras clavan una vez más en su determinación, una voz resonó entre ellos. «Las pruebas no son finales, sino partes de un plan mayor». Esta sentencia, nacida del ferviente diálogo con Dios, sembró una nueva esperanza. Al amanecer, cuando el rey reunió a todos sus súbditos, el ambiente se llenó de música, y los aromas del banquete llegaron como una tentación aterradora. Los jóvenes hebreos sintieron en sus corazones que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. ¿Serían capaces de dar testimonio de su fe en un imperio que desechaba la veneración de su Elohim? Mientras Nabucodonosor observaba a su alrededor, con una sonrisa confiada, Daniel y sus amigos levantaron la vista hacia los cielos, convencidos de que lo que estaba por desatarse revelaría la gloria de Dios. El silencio sagrado se hizo eco en el aire, y una pregunta se cernía. ¿Cuál será el siguiente acto de Dios a favor de aquellos que confían en Él? El tiempo de la revelación divina estaba cerca, y la providencia de Yahvé iba a manifestarse de maneras que aún no podían imaginar. ¿Qué milagros les aguardaban en medio de la adversidad? En el próximo capítulo,
El desenlace de su valentía abrirá puertas a maravillas inesperadas que cambiarán el rumbo de su nación y establecerán el poder indiscutible del verdadero Dios. El estruendo de la música llenó el aire, un poderoso torrente de acordes e intrincadas melodías que inundaban el palacio real de Babilonia. Cada nota danzaba como un lamento opresor sobre los corazones de Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras el rey Nabucodonosor manejaba su cetro con autoritaria gracia, una mirada de desafío en sus ojos se dirigía hacia la fila de sus invitados, como si ya hubiese decidido el destino de aquellos que se atrevían a permanecer en pie. Los tres jóvenes hebreos intercambiaron miradas, un profundo entendimiento transcurriendo entre ellos. La mesa estaba repleta de manjares exquisitos, ofrendas a dioses paganos, pero el hambre del alma era más poderosa que cualquier, y un conflicto ardía en sus corazones. ¿Comeremos de todo esto?, murmulló Mesach con inquietud, cada palabra teñida de su fervor por el único Dios verdadero. Sin embargo, Daniel, quien había permanecido en oración profunda, se adelantó y dijo: «No podemos, hermanos. El acto de consumir estas viandas sería un pacto con la idolatría. Nuestra lealtad a Yahvé es más sólida que cualquier tentación». Mientras sus amigos asentían con la cabeza, la decisión de ser firmes en su fe tomó forma. Sabían que su valiente resistencia podría desatar las iras del rey, pero también creían que era un acto de desobediencia a Dios, lo único que podría forjar su verdadero destino. Con cautela, se acercaron a uno de los oficiales encargados de la distribución de alimentos. «Pronto nos sentaremos a la mesa del rey y deseamos pedir una prueba», propuso Daniel, la seguridad en su voz revelando su confianza en la soberanía divina. «Permítanos llevar solamente legumbres y agua durante 10 días. No deseamos contaminar nuestras almas, sino alinearnos con la voluntad de nuestro Dios». El oficial, alarmado por la petición, vaciló. «Temo por mi vida, ya que si no están en condiciones, será mi cabeza la que ruede», respondió, la ansiedad dibujándose en su rostro. Pero Daniel, en su habitual carácter sabio y astuto, replicó: «Pide que se compare nuestro aspecto con el de los jóvenes que consumen la comida del rey. Verás que su fidelidad traerá recompensa». Intrigado y sin poder resistir el aire de desafío que emanaba de ellos, el oficial accedió a la propuesta. Los días siguieron, llenos de fervorosa oración, en los que cada bocado de legumbre se convertía en alimento del alma. Mientras otros disfrutaban de festines opulentos, los hebreos se aferraban a la esperanza y la fidelidad. Al finalizar el periodo de prueba, el oficial volvió a revisar a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que vio era asombroso. Su complexión era más robusta, su vigor más prominente que el de los jóvenes que habían sido engullidos por los manjares del rey. Un milagro estaba ocurriendo ante sus ojos, y la fe había comenzado a demostrar su poder. Con los corazones llenos de gratitud, los jóvenes levantaron sus ojos una vez más hacia los cielos, y la reverencia por su Dios aumentaba. Sabían que su resistencia no solo había sido un desafío a la cultura de Babilonia, sino que cada batalla vencida en sus corazones era testimonio del poder de su Elohim. Mientras las sombras se alargaban con el ocaso, una nueva revelación empezó a tomar forma. Una voz resonó en el corazón de Daniel. «Lo que has decidido hoy es el inicio de la redención de mi pueblo. No se trata solo de ti, sino de un plan que se teje a lo largo de generaciones. Aquel que se opone a mi pueblo se opondrá a mí». Atravesando la oscuridad de la noche, lo que estaba por ocurrir sería aún más asombroso de lo que habían presenciado. El cielo se abriría y la intervención de Yahvé manifestaría fuerza inigualable. ¿Cuál sería el desenlace de la obstinación del rey? ¿Y qué nuevas maravillas aguardaban al pueblo fiel? La historia de cómo sus corazones eran moldeados para ser instrumentos de liberación apenas comenzaba, y la providencia de Dios se disponía a descender en poder.
transformando la cautividad en libertad. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del palacio, iluminando los rostros de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes aún sostenían en sus corazones la euforia de haber ganado el favor del oficial. El aire estaba cargado de una expectativa palpable, como si la misma creación estuviera atenta a los planes del Altísimo. Sin embargo, las sombras de la incertidumbre acechaban. El rey Nabucodonosor no tardaría en notar la desobediencia ante su edicto. Los jóvenes se reunieron en un rincón apartado del palacio, su confianza sustentada por la fidelidad a Dios. El rey no tolerará nuestra resistencia por mucho tiempo, advirtió Mesac, su voz un susurro de preocupación. Debemos estar preparados para el desafío que se avecina. Es en este tiempo que la fe se pondrá a prueba, respondió Daniel con convicción. Recordemos las palabras de Yahvé. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Cada letra resonaba como un eco de esperanza, instando a sus almas a elevarse sobre la adversidad. Aquel mismo día, se convocó a todos los oficiales y líderes para una celebración en honor a la imagen de oro que Nabucodonosor había erigido. Un mandato que no solo buscaba la adoración, sino la consolidación de su poder. El rey, en su desmesurada soberbia, había proclamado que todos los pueblos, naciones y lenguas debían rendir culto ante la estatua al sonar la música. Cuando el eco de los instrumentos llenó nuevamente el aire, un terror se apoderó de los corazones de los fieles. Con cada nota que retumbaba, Sadrac, Mesac y Abed-Nego se encontraban en un conflicto interno. Si rendimos homenaje a esta imagen, ¿estaremos negando a nuestro Dios?, cuestionó Abed-Nego, su voz temblorosa. No cederemos ante la presión del rey, dijo Sadrac, con una firmeza renovada. La determinación en su voz se convirtió en un canto de fe. Sabían que la fidelidad a Dios era una fortaleza más poderosa que la ira del rey. Así, a pesar de la multitud que se inclinaba ante la estatua, ellos permanecieron en pie, desafiando la imposición de idolatría. Cuando Nabucodonosor se enteró de su desafío, su furia ardió como un fuego devastador. En las profundidades de su cólera, convocó a los jóvenes hebreos ante él, exigiendo su lealtad. ¿Es cierto que no honran la imagen que he levantado?, gritó, su voz resonando en el vasto salón. Si no se arrodillan, serán lanzados en el acto al horno encendido. El trono de un rey puede temer a la opresión, pero el trono del Altísimo prevalece sobre las llamas. No tenemos por qué contestarte sobre este asunto, respondieron los jóvenes, con una calma que desafiaba la razón. Si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, de su mano nos librará. Y si no, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen que has levantado. Daniel 3:16-18. Las palabras de los hebreos, resonando con una fe inquebrantable, llevaron a Nabucodonosor a un punto de quiebre. Su furia se tradujo en un aumento de la temperatura del horno, haciendo que el calor se erguía como un testimonio del desafío que estaba por desatarse. Sin embargo, en medio de las llamas inminentes, la voz de Dios se pronunció en el corazón de Daniel nuevamente. He aquí el momento de mi revelación. El fuego probará la esencia de la fe, y mi presencia será con aquellos que no vacilan. La verdad que se estaba gestando era más profunda que el fuego mismo. Era un manifiesto de la intervención divina, un capítulo en el libro de la historia que aún estaba por escribirse. En la presencia de la tempestad, el pueblo de Dios estaría dispuesto a ver la gloria del Señor. ¿Qué milagro se desataría en el horno ardiente y cómo la lealtad de unos pocos conducirá a una revelación de la grandeza de Yahvé?
El desenlace de esta confrontación prometía ser un espectáculo de poder celestial que cambiaría el rumbo para siempre. Cuando la furia de Nabucodonosor alcanzó su clímax, ordenó que el horno fuera alimentado con leña hasta que ardiera con una pasión cuya llama parecía querer romper los confines del acero. Los asistentes, horrorizados y atraídos por un morbo sin igual, presenciaban el espectáculo. Las llamas danzaban, como si fueran una bestia sedienta de sangre, mientras el rey se regocijaba en su ira, asegurar el cumplimiento de su mandato. ¿Dónde están esos hebreos que se atreven a desafiar mi autoridad? Rugió Nabucodonosor, su rostro enrojecido como el fuego que destellaba frente a sus ojos. Sadrac, Mesac y Abednego, conducidos por guardias, fueron llevados ante el rey. La multitud los miró con expectativas sombrías, conscientes del destino que los aguardaba. No hay más tiempo. Este es el último aviso, amenazó el rey, su voz reverberando en las paredes del palacio. Cuando resuene la música, deben postrarse ante la imagen, o su pena será la muerte en este horno ardiente. Los jóvenes hebreos se miraron entre sí, y en sus miradas había una resolución pactada, más fuerte que los grilletes de la muerte. Su Alteza, comenzaron a hablar con serenidad. Tu decreto no nos apartará de nuestro camino. Nuestra fe no está anclada en el temor a las llamas, sino en la promesa de nuestro Dios, quien nos guardará en el tiempo de la prueba. La multitud contuvo el aliento. Era un momento electrizante. La fe de 3 hombres ante la ira de un rey, un acto de valentía respaldado por el poder del Creador. El rey, furioso, ordenó que los hebreos fueran atados y arrojados al horno. Los guardias, movidos por la orden del rey, temían el fuego, y se acercaron a las llamas, pero la inminente muerte era un testimonio del sacrificio. Llamas devoradoras se alzaban como extensiones de la muerte misma. En ese momento, la presencia de Dios se movía en el aire, quien ya había trazado el destino de aquellos que confiaban en él. El calor emanando del horno era tal que incluso los valientes guardias se mantenían alejados. Pero el cielo estaba atento a la proclamación del poder del Creador. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al fuego, el silencio se apoderó del lugar. La multitud temblequeaba, y Nabucodonosor, presenciando aquel acto sacrificial, comenzó a girar su rostro con una mezcla de curiosidad y anticipación. Sin embargo, en medio del ardor del horno, una milagrosa transformación empezó a manifestarse. Conforme las llamas consumían lo que era humano en Sadrac, Mesac y Abednego, se generó un murmullo en el aire, un susurro divino indicando que la presencia del Señor había descendido, por lo que el fuego no tenía poder sobre ellos. ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego?, preguntó el rey, asombrado, al observar una figura que caminaba entre las llamas, una cuarteta que brillaba con luz celestial. He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que han caminado en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. La visión que se le presentó a Nabucodonosor fue un reflejo de la invencible bondad de Dios y de la fidelidad de aquellos que confían en él. El reino del hombre tembló ante la revelación de lo divino, mientras una nueva verdad se destilaba en los corazones de aquellos que presenciaron la gloria de Dios. Y así, un nuevo capítulo de la historia se revelaba ante sus ojos. ¿Qué consecuencias tendría este milagro en el corazón del rey y en el pueblo? ¿Cómo afectaría la fe inquebrantable de estos jóvenes en las naciones y su significado eterno en la narrativa de la redención? La obra soberana de Dios estaba lejos de concluir, pues aún había mucho por revelarse en el drama de las naciones. El fuego no solo probaba la fe, sino que también la elevaba hacia una glorificación mayor, donde los destinos de multitudes podían cambiarse con un solo acto de valentía. Mientras el asombro se apoderaba del rostro de Nabucodonosor,
el eco de su propia voz resonó impotente en su mente. Había prometido una pena severa para aquellos que desobedecieran su mandato. Y sin embargo, los hombres hebreos caminaban en medio del fuego seguros, como si fueran sostenidos por una mano invisible. El rey, atónito, se acercó al borde del horno ardiente y contempló la escena extraordinaria ante sus ojos. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Ordenó, su voz ahora mezclada con incredulidad y temor. Agradecido por su carne, el fuego había sido convertido, y en lugar de cruel condena, un milagro se revelaba en ojos mortales. Los tres jóvenes salieron del horno, y en su caminar el fuego no había dejado marca alguna en sus cuerpos. No había cabellos chamuscados ni rastros de humo en sus vestiduras. La multitud, que había estado al borde del temor, ahora se convertía en testigos de la majestad de Dios. Un silencio reverente descendió sobre la gente, como si el tiempo se hubiera detenido. Nabucodonosor, aclamado por su poder, se vio incapaz de sostener su arrogancia. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien ha enviado su ángel y liberado a sus siervos, que confiaron en él. Proclamó, su voz resonando con un nuevo fervor. Han transgredido el decreto del rey y entregado sus cuerpos para no servir ni adorar a ningún otro Dios, sino a su Dios. El rey convino en que era imposible seguir mirando desde las alturas de su trono las obras del Altísimo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que hable mal contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea desgarrado, y su casa sea convertida en un montículo de basura, porque no hay otro Dios que pueda librar como él. Daniel 3:29. La multitud estalló en murmullos. Algunos estaban boquiabiertos, otros se llenaron de miedo. Sin embargo, el mensaje se propagó como un viento fresco en medio del desierto. La gloria de Dios había sido manifestada y un nuevo entendimiento acerca de su poder y autoridad comenzó a florecer. En las sombras de la ciudad, otros corazones palpitaron con curiosidad. Los jóvenes hebreos habían desafiado la norma. Su fe les había permitido nadar en el fuego sin quemarse. En cada rincón, desde palacios hasta las marginadas alcobas, se murmullaban testimonios. ¿Acaso el Dios de Israel no era un Dios de promesas cumplidas? Por las tardes siguientes, mientras el sol se ocultaba, la noticia de la liberación de Sadrac, Mesac y Abednego se esparcía como un fuego del cielo sobre la tierra, ganando cada vez más seguidores. Un movimiento comenzaba a surgir, un llamado a adorar al verdadero Dios. Sin embargo, en el corazón de Nabucodonosor se desarrollaba una lucha. Aunque había reconocido al Dios de los hebreos, su orgullo no había sido completamente quebrantado. Las antiguas creencias aún lo perseguían. ¿Acaso podría abandonar del todo su ídolo, la estatua de oro? Mientras tanto, un nuevo desafío surgiría, trazando las líneas de batalla entre la fe y la opresión, mientras que la soberanía divina continuaba su obra, tejiendo un plan que iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Pero he aquí, la esfera que abarcaba los cielos y la tierra se movía, pues aún había un propósito divino que había de manifestarse a través de las llamas. La próxima prueba no sería solo para los hombres hebreos, sino para el propio rey pagano, que había desafiado al Dios de todo poder. La historia no había terminado. Más revelaciones aguardaban tras el velo del tiempo, y el eco de un retorno glorioso se escuchaba desde los confines del universo, preparando el camino para el cumplimiento de la voluntad de Dios entre las naciones. El eco reverberante del milagro recién presenciado aún flotaba en el aire, como un perfume divino que saturaba la ciudad de Babilonia. El corazón de Nabucodonosor palpitaba con un peso indescriptible.
una mezcla de temor y convicción. Mientras la cena se servía en su palacio, el rey causaba malestar a los cercanos, incapaz de sacudirse la inquietud que le generaba este dios que podía alterar incluso el fuego mismo. ¿Cómo puede ser esto?, murmuraba Babael, uno de sus consejeros más cercanos, quebrando el silencio. Su poder desafía todo lo que hemos conocido. ¿Acaso hemos estado equivocados en la veneración de nuestros dioses? Nabucodonosor, sintiendo la presión de sus pensamientos, se volvió hacia él, su rostro un lienzo de conflicto. Ese Dios de los hebreos se ha manifestado en el fuego, y esos jóvenes han regresado del abismo que yo mismo había preparado. Sin embargo, mi imperio se sostiene sobre la adoración y el temor de mis ídolos. ¿Qué significa esto para mí? Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silentes sobre la historia que se desarrollaba, el rey decidió convocar a los sabios y magos del reino. Un nuevo consejo se había reunido, pero el aire eléctrico de asombro recorrió la sala cuando se mencionaron los nombres de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Quién puede dudar del poder de su Dios ahora?, exclamó uno de los magos, con un ritmo creciente de desesperación. El fuego ha sido burlado. ¿Cómo podemos competir con su poder? Nabucodonosor, con temor inusitado, intuyó que se encontraba al borde de un gran cambio, no solo personal, sino en toda la nación. Una lucha se gestaba dentro de él. ¿Cuáles creencias debían ser desechadas y cuáles preservadas? Sin embargo, su mente vagaba, mientras la sombra del Altísimo se colaba en sus pensamientos. Mientras los días pasaban, noticias de la liberación de los hebreos atravesaron las fronteras de Babilonia, llegando incluso a aquellos que habitaban tierras lejanas. La historia de su fe comenzó a despertar vidas. Algunos se atrevían a murmurar en voz baja sobre la posibilidad de que el Dios de Israel fuera el único Dios verdadero. La resistencia crecía, no solo a orillas del palacio, sino desde los campos hasta los hogares, y más allá de lo que sus oídos pudieron captar. Un día, mientras Nabucodonosor se encontraba paseando por los jardines suspendidos de su palacio, sintió la mirada de una anciana que lo observaba con atención. Esta mujer, de apariencia benigna, le había entregado un mensaje que lo atravesó. «Rey, el Dios de los hebreos tiene planes para ti, un destino marcado por el fuego y la forja. Tu orgullo puede ser tu caída». El rey, con la autoridad que le era habitual, se sintió invadido por el miedo. «Seré forzado a rendirme. ¿Dejaré de lado mi reino y mi espíritu orgulloso por una verdad que no comprendo del todo?» Tan pronto como formuló estas preguntas, el cielo pareció abrirse sobre él. A sus pies, las flores temblaban, y las voces de los hombres reverberaban en las paredes de su palacio. Una voz profunda y clara atravesó el viento. «Nabucodonosor, el tiempo de tu prueba se acerca. Mi siervo Daniel te guiará en la revelación de lo que pronto será». El rey, temblando, elevó su mirada al cielo. En otro lugar, Sadrach, Mesach y Abed-Nego se preparaban para recibir visiones que pronto cambiarían el rostro de Babilonia. Las llamas no habían finalizado su labor. El plan soberano de Dios, en su infinita sabiduría, estaba aún por manifestarse. Se acercaba el momento del cumplimiento de lo que el Altísimo había profetizado, y el eco de las promesas flotaba en el aire como un abrazo eterno de esperanza. En los días que siguieron, la atmósfera de Babilonia se tornó eléctrica. Los rumores sobre el Dios de los hebreos resonaban desde las esquinas del mercado hasta los pasillos del palacio, sembrando inquietud y asombro. Nabucodonosor, al caminar entre las majestuosas columnas de su reino, sentía la mirada de su pueblo. Había un cambio en el viento, una disposición a cuestionar, a desafiar aquello que siempre había sido. Y así, concordando con el susurro divino, cada mañana se levantaba para escudriñar en su corazón la verdad tras el poder de este Dios. Sin embargo, el miedo también brotaba en su pecho.
Si dejo mis ídolos, ¿qué pasará conmigo? Una noche, el rey se encontró en su habitación, inquieto y atormentado. Finalmente, tomó la decisión de llamar a Daniel, el hebreo que le había demostrado sabiduría y claridad en pasadas ocasiones. Era momento de desvelar los mensajes que el cielo había enviado. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminaba los jardines, Daniel cruzó el umbral del palacio. Su ser irradiaba serenidad, contrastando con la agitación del rey. «Daniel, he tenido sueños», dijo Nabucodonosor, la voz temblorosa. «Mis noches son una búsqueda de respuestas y de verdad. ¿Puedes ayudarme?» Daniel, con humildad, se inclinó ante el rey, y luego de orar en su corazón, comenzó a interpretar los sueños. Cada palabra era un eco de la soberanía de Dios. Cada imagen, un mensaje de su plan redentor. Nabucodonosor sintió que los muros de su resistencia se desmoronaban. «Hay un árbol en mi sueño, un árbol vigoroso que proporciona sombra y refugio, pero que también es talado hasta dejar solo un tocón», relató el rey, su voz llena de angustia. «¿Qué significa esto?» Daniel, con voz grave, respondió: «Rey, el árbol que has visto eres tú mismo. Tu grandeza ha alcanzado los cielos, pero la soberanía de Dios se manifestará, y serás despojado de tu gloria. La locura vendrá sobre ti, y serás apartado de la humanidad, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». Un silencio sepulcral llenó el aire. El rey sintió la dureza del mensaje penetrar en su ser. «¿Hasta cuándo durará tu juicio, oh gran rey?», preguntó Daniel con una profunda compasión en su voz. «¿Por qué no te humillas delante del Dios verdadero y te apartas de tus caminos impíos?» Los ojos de Nabucodonosor se llenaron de lágrimas. Recordó a Sadrach, Mesach y Abed-nego, su fe inquebrantable en medio del fuego. Este pensamiento era un fuego ardiendo dentro de él, pero el orgullo aún lo mantenía cautivo. «¿Podré cambiar?», reflexionó, sintiéndose dividido entre la soberanía divina y su propia autonomía. El tiempo pasó, y aunque la advertencia del profeta resonaba en su corazón, el rey no cedía. Al caer la siguiente luna llena, mientras la ciudad dormía, él se caminó por los terraplenes de su imperio. «¿No es esta la gran Babilonia que he edificado?», proclamó a los cielos, desafiando al Dios que le había advertido. Y así se selló su destino. Los días se convirtieron en semanas, y el hombre que había sido rey se volvió un hombre a la deriva. Como un retorno a sus instintos primitivos, vagó entre las sombras de su orgullo, cruzando el umbral de su propia locura. Pero el propósito de Dios continuaba. Desde los más altos cielos, el ojo divino observaba con amor y justicia. Mientras tanto, Daniel y los 3 jóvenes hebreos, en un rincón apartado de Babilonia, abrazaban un nuevo mandato que iluminaba sus corazones. «Esperen, el tiempo de restauración está cerca. El soberano transformará aún el corazón más endurecido». Las revelaciones divinas se estaban a punto de manifestar, y así se preparaba el camino para un cambio que resonaría a través de las generaciones. Con el eco de la advertencia en el viento, se acercaba el momento de la restauración divina, y el plan soberano de Dios estaba destinado a cumplirse más allá de toda creencia humana. Al caer la noche, un profundo silencio cubrió las murallas de Babilonia, interrumpido únicamente por el aullido del viento que se filtraba entre las rendijas de los palacios. Nabucodonosor, en la soledad de su habitación, luchaba con los ecos de una mente devastada. La advertencia de Daniel reverberaba en su corazón, pero su obstinación había edificado muros que creía indestructibles. «¿Quién es el Altísimo para que yo le obedezca?», se decía, mientras la locura comenzaba a arruinar la claridad de su mente. Durante esos días, el rey se perdía en caminos de arrogancia,
alardeando de su grandeza en los banquetes que ofrecía a la nobleza. «Los ídolos son mis guardianes», proclamaba, mientras las risas y los aplausos llenaban la sala. Pero entre ellos, una sombra se cernía sobre su corazón. Sadrach, Mesach y Abednego, quienes habían sido testigos de su milagro de fuego, se mantenían en la producción de su fe, orando por el rey que había desafiado al Todopoderoso. Sin embargo, un día, Nabucodonosor miró con ojos perdidos al horizonte desde el balcón de su palacio. La bruma del ocaso cubría la gran Babilonia, pero su mente no podía descansar. En aquel momento, la voz del cielo lo asaltó. «Rey Nabucodonosor, tu orgullo te conducirá a la ruina». Y sintió un estremecimiento en su ser, un verdadero temblor de su convicción. Sin advertir la advertencia, la noche llegó abruptamente. Durante el sopor, facilitaron su ausente juicio. Sueños terroríficos fluyeron a través de su mente, visiones de desesperación que lo sumergieron en un profundo miedo. En uno de ellos, el poder de Dios se mostraba en toda su plenitud. Un viento feroz arrasaba las grandes estructuras que él había edificado, dejando a su imperio en ruinas. Llamas consumían su gloria. Despertó en medio de la noche, bañado en sudor, y rápidamente convocó de nuevo a Daniel, sintiendo que había llegado la hora de rendirse ante su autoridad. Sus ojos tomaron formas de súplica. «Oh, sabio Daniel, explícame mis sueños, porque el terror me ha embargado». Daniel, con una compasión profunda, se acercó al rey y presenció su estado desolado. «Mi rey, el tiempo ha llegado para escuchar una vez más la verdad que viene del Altísimo», pronunció, con voz resonante. «Cuando el orgullo del hombre se alza, su caída es inevitable, pero si te humillas ante el Señor de los ejércitos, hallarás la redención». El rey se estremeció, y una lágrima rodó por su mejilla. El manantial oculto de su alma comenzó a aflorar. «¿Me hablará la gloria de Dios aún a mí, un rey caído?», se interrogó, sintiendo por primera vez el peso del destino que podría ser revertido, como un rayo de luz abrazando la oscuridad. Así, por medio de aquellos hombres de fe, el trueno de la misericordia se amplificó en la atmósfera. Daniel le recordó que el Altísimo, en su misericordia, siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a él. «No desespere, oh rey, hay poder en la humillación. Más bien lanza tus ídolos y clama al Dios que habita en el cielo. Reconócelo y vivirás». Las palabras del profeta resonaron en el corazón del rey, sembrando una semilla de esperanza en su interior. Al asomarse la mañana siguiente, Nabucodonosor se encontraba en un cruce. La sombra de su antiguo orgullo se cernía sobre él, pero la luz de la posible redención rabia en su interior. ¿Sería capaz de soltar todo lo que había conocido, arriesgándose a perder el reino que había construido? Quieto, sintió que el cielo aún tenía un propósito para él, un propósito que lo llevaría a un destino fuera de su control. Sin embargo, en la puerta del destino, aún aguardaba el deseo insatisfecho del rey, sin saber que los cielos se preparaban para un acto divino que cambiaría su vida para siempre. En la agenda celestial, una voz murmuró con urgencia: «La transformación es inminente y revelará el gran plan oculto de Dios». Así, el ciclo entre la ira de Dios y su gracia se tornó en el escenario de la historia, llevando a un encuentro trascendental en el que la soberanía divina se manifestaría por completo. La luz del alba iluminó las murallas de Babilonia, pero el corazón de Nabucodonosor era un campo de batalla entre el orgullo y la necesidad de redención. Mientras los pájaros cantaban, un nuevo aire de incertidumbre se cernía sobre su palacio, amenazando su convicción, sus ídolos y sus convicciones. El rey había pasado noches inquietas, atormentado por visiones de su caída. El eco de la advertencia de Daniel reverberaba en su mente.
hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Esa mañana, en su camino hacia el vestíbulo, se encontró cara a cara con los rostros de sus consejeros, quienes lo observaban con temor y respeto. Ciertamente, su imagen había cambiado. Ya no era el poderoso monarca que una vez se había regocijado en su ejército, sus ídolos y su gloria. Hacia dónde se dirigía, nadie lo sabía, pero un susurro omnipresente le instaba a buscar la verdad. Al reunirse con Daniel, el rey sintió que su necesidad de respuesta se intensificaba. «Sabio Daniel», comenzó, su voz murmurante y temblorosa, «hemos tenido paz, pero en mi corazón hay un caos». La súplica en sus ojos revelaba la fragilidad de su espíritu. «Dame la verdad, por dura que sea, porque no puedo seguir en esta lucha interna». Daniel lo observó con compasión, reconociendo la puerta entreabierta por el Espíritu de Dios. «Rey, la condenación que has visto en tus sueños no se ha presentado sino para que reconozcas la soberanía de Yahvé sobre tu reino. Has sido advertido, pero aún tienes tiempo para arrepentirte y volver tu corazón hacia Dios», expresó, consciente de la divinidad que ya se estaba moviendo entre ellos. Sin embargo, el tiempo apremiaba. A medida que el rey luchaba con su nuevo entendimiento, las sombras de la historia se extendían sobre Babilonia. «La transformación comienza en el corazón», continuó Daniel, «y está destinada a hacer brillar el testimonio de tu vida y la gloria de Dios a través de ti. Es esa luz lo que puede liberar a tu pueblo y traerte paz». En el fondo de su ser, Nabucodonosor luchaba con el gesto de someterse, un acto que parecía imposible. ¿Cómo podría despojarse de su imagen de soberano? Sin embargo, algo cambió. Una chispa de esperanza surgió mientras recordaba la fe de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente. ¿Podría el mismo Dios, que los protegió a ellos, salvarlo de su propio orgullo? Inspirado por un nuevo sentido de posibilidad, el rey empezó a dar sus primeros pasos hacia la humildad. «Que sea hecho», proclamó con voz temblorosa. «Rendiré mis ídolos. Mi reino no será mi Dios, así como el Dios de los hebreos se manifestó en el fuego, también puede moldear mi corazón». Una decisión fundamental había sido tomada, pero las pruebas de su antiguo temor aún acechaban. En ese momento de transformación, su mente visualizaba el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por la gloria de Dios, que incluía no solo el renunciar a sus ídolos, sino también a su propia soberanía y control total. ¿Seré capaz?, se preguntaba en voz baja mientras se adentraba en el terreno de lo desconocido. La situación se tornó más crítica cuando la noticia de la conversión inminente del rey comenzó a filtrarse a su alrededor. Los príncipes de Babilonia, aún fieles a la gloria patética de los ídolos, se reunieron, inquietos por lo que podría significar este cambio. ¿Qué pasará si el rey aceptara el Dios de los hebreos? ¿Dejaría de adorarnos? Murmuraban, una turbulencia de inquietud les invadía. Mientras estos oscuros murmullos alcanzaban los oídos de Nabucodonosor, él se sentía abrumado por la presión de los que le rodeaban. En su momento de reflexión, una bruma de ansiedad llenaba el aire. La lucha interna entre honrar al Dios verdadero y las expectativas de su pueblo se intensificaba. Al caer la noche, el rey se encontró esperando la llegada de su momento, un doloroso dilema entre rendirse y reafirmar su fe. Las llamas del orgullo ardían aún en su interior, pero había algo, un chisporroteo de esperanza, que lo mantenía de pie. Al final, comprendió que la verdadera grandeza no radica en la soberanía de un hombre, sino en la humildad de reconocer al soberano. La noche era profunda y silenciosa, y en visión, el cielo se abría para revelarle el destino que lo aguardaba. Nabucodonosor sintió que el Altísimo le ofrecía una tregua, una oportunidad para abrazar el plan divino de redención por medio de la restaura de su pueblo.
La gloria de Dios se manifestará en mí, murmuró, mientras el corazón palpitaba en medio de convulsiones de fe. Y así, el fuego de la prueba no solo había afilado la fe de aquellos 3 jóvenes, sino que también había comenzado a purificar el corazón endurecido de un rey que estaba destinado a ver su soberanía. Resonó una voz que se alzó en su espíritu. Con la llegada del nuevo día, los cielos prometían una revelación trascendental. ¿Cómo llevaría a cabo Dios su promesa de transformación? ¿Sería este finalmente el momento que cambiaría el destino de Babilonia para siempre? Con su corazón colmado de preguntas y un nuevo sentido tierno de esperanza, Nabucodonosor se preparó para enfrentar no solo a sus príncipes, sino a su verdadero destino bajo la autoridad divina. El camino se expandía ante él, marcado por decisiones significativas que resonarían más allá de su reino. Era tiempo de un nuevo amanecer, donde el propósito de Dios estaba a punto de manifestarse, y el plan soberano de salvación comenzaría a tomar forma en medio del clamor de redención.